La información más reciente que ha salido a la luz este 16 de julio nos sitúa en medio de un escenario cargado de dramatismo y controversia. Una historia donde, sin previo aviso, aparecen familiares de Michu, desde la hermana, quien ha asumido un papel protagonista en esta polémica, hasta la madre y un padre que, pese a su aparente anonimato, ha dejado entrever su postura mediante las palabras de un periodista. Lo impactante no es solo la aparición de estos personajes, sino la manera en que todo se está desenvolviendo frente a la opinión pública, dejando una sensación general de desolación y desconcierto. Especialmente llamativas han sido las imágenes recientes de la hermana de Michu intentando ofrecer explicaciones que, lejos de calmar las críticas, parecen haber alimentado aún más la indignación. Sus declaraciones dejan entrever que es plenamente consciente de la magnitud del juicio social que enfrenta y del rechazo generalizado que han generado sus actos. Resulta evidente que incluso ella misma percibe, aunque sea de forma interna, que su comportamiento se aleja por completo de lo que se espera de alguien que acaba de perder a un ser querido, y no simplemente porque se considere inapropiado, sino porque cualquier persona con un mínimo de humanidad entendería que su actitud es cuando menos reprochable. Y es que las frases que ha pronunciado en sus intervenciones públicas son dignas de reflexión. Afirma sin ruborizarse que, aunque ahora se siente serena, no descarta derrumbarse en soledad una vez que regrese a su hogar. Es decir, plantea que su dolor será un asunto íntimo, reservado para cuando las cámaras no estén presentes. Pero esta postura choca frontalmente con la realidad de sus apariciones constantes en televisión justo después del fallecimiento de su hermana. El desconcierto aumenta al escucharla decir que la menor, la hija de Michu, permanecerá únicamente bajo su cuidado, como si ella tuviera la última palabra en un asunto tan delicado, sin que, según sus propias palabras, ninguna autoridad judicial haya dictado sentencia alguna al respecto. La gravedad del asunto aumenta cuando introduce el tema de unos supuestos documentos firmados en un hospital, cuyo contenido y validez legal quedan en el aire. Ella misma reconoce no estar segura de su legitimidad ni de las circunstancias bajo las cuales se firmaron. Una cuestión que, evidentemente, escapa a la lógica y que refuerza la idea de que sus palabras obedecen más a la improvisación que a una reflexión coherente. Porque en estos casos, la ley es clara, la patria potestad recae sobre el padre, con independencia de su situación actual respecto a la custodia o tutela de la menor. Las imágenes que han trascendido los medios y las palabras de la hermana, lejos de aportar claridad, solo contribuyen a aumentar la consternación. En una de las entrevistas, se la ve asegurando que necesita tiempo para descansar, que está en camino a su casa y que, en cuanto se encuentre a solas, probablemente se venga abajo emocionalmente. Todo mientras acepta, casi de pasada, las condolencias del reportero, agradeciendo con desgana y sin mostrar mayor emoción. La contradicción se hace evidente cuando, segundos después, confiesa que con frecuencia recuerda a su hermana sin pretenderlo, como si esa fuera la forma de expresar el duelo tras la pérdida de un ser tan cercano. Y es inevitable preguntarse cómo alguien puede admitir estar recordando involuntariamente a su hermana fallecida, y al mismo tiempo, estar recorriendo platós de televisión a los pocos días del sepelio. Como si el luto fuera algo que se gestiona a conveniencia, alternándolo con apariciones públicas en las que parece más interesada en justificar lo injustificable que en rendir homenaje a la memoria de su familiar. Sus palabras parecen un intento desesperado por lavar su imagen frente a una avalancha de críticas que, por otra parte, parecen más que justificadas. Porque cuesta entender, y mucho, cómo alguien puede encontrar lógico estar de programa en programa mientras su hermana es enterrada. El desconcierto no termina ahí. Cuando se le pregunta por la posibilidad de que existiera alguna negligencia médica relacionada con la muerte de su hermana, responde con una ambigüedad que roza lo irresponsable. Dice que cree que sí, pero que necesita analizarlo mejor. ¿Cómo se puede lanzar una acusación tan grave sin tener ninguna certeza? Parece claro que sus intervenciones carecen del más mínimo filtro o asesoramiento legal. Y la cosa empeora cuando uno recuerda que, según ella misma afirmó anteriormente, su hermana ya había comentado que su marcapasos no funcionaba, que estaba a la espera de un trasplante y que dicho dispositivo nunca llegó a ser reemplazado. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tiene que revisar? ¿Dónde está la duda si ella misma reconoce que su hermana compartía esa información con ella? La incoherencia de sus respuestas revela una relación con la fallecida muy distinta a la que pretende aparentar. En otro momento, intenta reforzar su postura afirmando que había investigado, que se había informado y que, por supuesto, ella está convencida de que algo se hizo mal. Sus palabras, cargadas de vacíos y sin pruebas, más que aportar tranquilidad, generan todavía más confusión y rechazo. Respecto al futuro de la hija de Michu, la versión de la hermana parece cambiar según el momento.
Asegura sin titubeos que la niña se quedará con ella y su familia, como si esa fuera una decisión personal o familiar, pasando por alto que cualquier determinación sobre la custodia de un menor debe ser resuelta por la autoridad competente. Sus palabras muestran un grado de atrevimiento preocupante, como si la voluntad de un juez o la intervención de la fiscalía fueran meros trámites sin importancia. Y esto no solo genera desconfianza, sino una profunda preocupación por el bienestar de la niña, que queda en medio de un circo mediático en el que nadie parece tener en cuenta su estabilidad emocional. Otro detalle perturbador es la insistencia de la hermana en que su vínculo con la pequeña se basa en la voluntad de Michu, aunque nunca existió ningún documento legal que lo respaldara. Menciona vagamente que su hermana quería que la niña mantuviera lazos con todos, como si ese deseo implícito fuera suficiente para justificar sus pretensiones. Lo cierto es que todo indica que no hay ningún testamento ni documento que avale su versión. Al tratar el tema de la familia paterna, la hermana lanza acusaciones y reproches, sugiriendo que la familia de Ortega Cano también tiene responsabilidad sobre la niña, pero que ella no va a andar detrás de ellos para que cumplan con su obligación. Por mucho que la hermana de Michu intente aferrarse a su versión y sostenerla de manera reiterada ante los medios de comunicación, lo cierto es que la realidad de los hechos parece desmontar, una y otra vez, cada uno de los argumentos que ella expone públicamente. Según se ha venido informando a través de periodistas, fuentes cercanas a la familia y documentos que han salido a la luz, José Ortega Cano sí ha estado presente, al menos en la medida de sus posibilidades, y ha contribuido económicamente al bienestar de la menor. Esa imagen que algunos intentan proyectar de un padre ausente o desentendido carece de base cuando se analizan las pruebas existentes, que demuestran que Ortega Cano ha cumplido con sus responsabilidades y ha velado por su hija, pese a las limitaciones personales, familiares y legales que han rodeado su situación en los últimos años. A pesar de todo esto, la hermana de Michu ha preferido insistir en una postura negacionista, llegando incluso al extremo de tildar estas informaciones de completamente falsas, como si la evidencia que se ha ido acumulando con el tiempo formara parte de un plan orquestado en su contra o de una maniobra para desacreditarla públicamente. Lo cierto es que su empeño en sostener un relato que cada vez presenta más grietas no hace sino reforzar la sensación de que sus palabras y sus intenciones están lejos de nacer del deseo genuino de proteger a su sobrina o de honrar la memoria de su hermana. Por el contrario, da la impresión de que lo que realmente busca es aferrarse a un protagonismo mediático construido a base de medias verdades, insinuaciones y declaraciones que, lejos de aportar claridad o contribuir al bienestar de la menor, solo sirven para sembrar dudas, generar polémica y desviar la atención del verdadero drama que vive la niña. Resulta especialmente llamativo, y a la vez, profundamente desconcertante, que en su afán por sostener su versión de los hechos, la hermana haya llegado a afirmar sin pestañear que Ortega Cano únicamente abonaba una pensión económica porque estaba obligado a hacerlo por ley. Como si cumplir con una obligación legal, que, por cierto, muchos padres en situaciones similares eluden sistemáticamente, fuera motivo suficiente para deslegitimar la implicación de un padre en la vida de su hija. Lo que esta mujer omite, y lo hace de manera deliberada o por una alarmante falta de información, es un dato que no solo es público, sino que ha sido ampliamente confirmado por la vía judicial y por las personas que gestionan los asuntos del torero. Ortega Cano está legalmente incapacitado, y en consecuencia, no tiene la potestad de gestionar sus propios recursos económicos ni de tomar decisiones sobre sus cuentas o sobre cualquier aspecto económico que le afecte directamente. Por tanto, la pensión que se ha venido abonando no es fruto de una decisión arbitraria o de una imposición personal, sino de un procedimiento legalmente establecido y supervisado por las autoridades competentes. Pretender desconocer este hecho, o peor aún, tratar de utilizarlo como arma arrojadiza para cuestionar la responsabilidad o la implicación del padre, no solo carece de sentido, sino que revela una clara voluntad de manipular la información con fines que poco o nada tienen que ver con la protección de la menor o el respeto hacia la familia. Cuesta comprender, desde cualquier punto de vista lógico o moral, que alguien pueda mantener un discurso tan claramente contradictorio, tan plagado de omisiones interesadas y tan falto de coherencia. Sobre todo cuando ese discurso choca frontalmente con la realidad jurídica y con los testimonios directos que se han conocido en las últimas semanas. Su actitud no solo desconcierta, sino que empieza a resultar abiertamente sospechosa, al punto de hacer pensar que sus motivaciones podrían estar más relacionadas con el interés personal o con la búsqueda de notoriedad que con un verdadero deseo de proteger a la niña o de honrar la memoria de Michu. Porque, si su intención real fuera velar por el bienestar de la menor, lo mínimo que cabría esperar es un comportamiento basado en la responsabilidad, la prudencia y el respeto. Sin embargo, lo que se ha visto en su actitud pública es todo lo contrario. Declaraciones altisonantes, acusaciones sin fundamento, contradicciones constantes y una alarmante falta de sensibilidad hacia una situación ya de por sí dolorosa y compleja.
el espectáculo que ha protagonizado durante las últimas semanas, lejos de generar comprensión o empatía, ha provocado una reacción generalizada de indignación y rechazo, no solo entre quienes siguen este caso desde fuera, sino también entre aquellos que conocen de cerca a la familia y que han sido testigos directos del sufrimiento de la menor y del entorno más cercano a Michu. Y no es para menos. Porque estamos hablando de una situación en la que la integridad emocional y el futuro de una niña están en juego. Una niña que, tras perder a su madre en unas circunstancias trágicas y dolorosas, se ha visto envuelta sin quererlo en una guerra pública de declaraciones cruzadas, insinuaciones malintencionadas y disputas que deberían haberse gestionado en la más estricta intimidad familiar, lejos de los focos y de la opinión pública. En lugar de eso, la hermana de Michu ha decidido utilizar los medios de comunicación como altavoz para lanzar sus acusaciones, sin importar el daño que pueda estar causando a la menor ni el impacto emocional que este escándalo pueda tener sobre su ya frágil estabilidad. El modo en que ha manejado esta situación, su absoluta falta de empatía y la manera en que parece haber instrumentalizado el dolor ajeno para satisfacer sus propios intereses personales y mediáticos, retratan a una persona que ha perdido por completo el sentido de la responsabilidad y de la decencia. Su actitud, lejos de inspirar comprensión o compasión, provoca rechazo. Y lo más lamentable de todo es que, en medio de este lamentable circo mediático, la figura de la niña queda relegada a un segundo plano, convertida en un simple peón dentro de un juego de intereses ajenos a ella y completamente ajenos al amor, la protección y el cuidado que merece. En lugar de rodear a la menor de un entorno seguro, respetuoso y amoroso, lo que se ha propiciado es una exposición pública innecesaria, dañina y profundamente irresponsable. Y en este contexto, el papel de la hermana de Michu se torna aún más criticable, porque lejos de actuar como un apoyo o como un referente de estabilidad para su sobrina, ha preferido sumarse al espectáculo, avivar las polémicas y alimentar un clima de tensión y enfrentamiento que solo puede traer consecuencias negativas para la niña. Todo esto sin contar el desprecio absoluto hacia la memoria de su propia hermana, que ha quedado relegada a un pretexto más dentro de una estrategia que parece guiada por la ambición personal o la sed de notoriedad, más que por el amor o el respeto que cualquier familiar debería sentir ante una pérdida tan irreparable. Lo más doloroso de todo es constatar cómo, en este juego sucio de intereses y declaraciones vacías, se está perdiendo de vista lo verdaderamente importante: una niña que, tras quedarse sin madre, se encuentra ahora en el centro de un conflicto público que jamás debería haber existido. Una menor que, en lugar de ser protegida y cuidada, ha sido expuesta sin miramientos a la vorágine mediática y al escrutinio público, víctima indirecta de las ambiciones y del egoísmo de los adultos que deberían estar velando por su bienestar. La gravedad de este hecho trasciende cualquier discusión pública, cualquier disputa legal o cualquier interés económico. Porque estamos hablando de la vida, la estabilidad emocional y el futuro de una niña que ha sufrido una pérdida devastadora y que, en lugar de encontrar el amparo y el cariño que necesita, se ha visto envuelta en un espectáculo bochornoso que jamás debió haber sucedido. La falta de límites, la falta de sensibilidad y la total ausencia de empatía que ha demostrado la hermana de Michu en esta situación son el reflejo de una actitud que, lejos de generar comprensión o apoyo, provoca el más absoluto de los rechazos y deja en evidencia hasta qué punto algunos adultos son capaces de anteponer sus propios intereses a cualquier otra consideración, incluso a costa del daño irreversible que puedan estar causando a una menor que solo debería estar rodeada de amor, respeto y protección. De verdad, ¿en qué momento hemos llegado a este nivel de insensatez? ¿Acaso cuesta tanto informarse antes de lanzarse a emitir juicios tan lamentables? Porque, sí, seamos claros, lo que estamos escuchando y viendo no son otra cosa que auténticas barbaridades. Nos enfrentamos a una situación delicada y aún así hay quienes prefieren especular o soltar comentarios sin fundamento. Y aún hay más, porque ahora resulta que hay quien asegura que no hay ley, como si la ausencia de normas o de tutela legal fuese real. Todo lo contrario. Jamás hubo más vigilancia legal y protección que ahora mismo, sobre todo cuando hablamos de una menor que ha quedado sin madre y cuyo bienestar debe, y esperemos que así sea, ser protegido por la justicia. Porque como esa niña tenga que quedarse al cargo de determinadas personas, pobre criatura, el panorama se presenta desolador. Es obvio que nadie estaba obligado legalmente a hacerse cargo, pero también es evidente que las obligaciones morales y afectivas no siempre requieren de una firma ante notario. Y sin embargo, aquí estamos, presenciando cómo ni siquiera existe el menor interés genuino por la pequeña. ¿Cómo se puede llegar a mostrar tal falta de sensibilidad? No hay forma de justificarlo, ni siquiera de entenderlo. Lo que hemos visto en los vídeos y declaraciones posteriores sobre este asunto roza lo indecente. Resulta que cuando se trataba de establecer vínculos afectivos con la niña, la mayoría de los allegados apenas hicieron acto de presencia, tal vez de forma esporádica,
y siempre bajo la iniciativa y el empeño de la madre, que se esforzaba porque su hija no quedase sola el día que a ella le faltase. Menos mal que Michu se preocupó en su momento por intentar que esa familia formase parte de la vida de la niña. Porque si hubiese dependido de ellos, la menor habría estado totalmente desamparada. Ahora, por si fuera poco, nos encontramos con declaraciones que producen auténtica vergüenza ajena. Escuchar que la familia ni se ocupaba ni quería tener un papel real en la vida de la niña, que todo lo hacía la madre en su afán de garantizarle algún tipo de red de apoyo, resulta doloroso. Qué suerte, y qué trágico a la vez, que Michu tratase de forzar esos lazos. A este respecto, no quiero pasar por alto algo importante. Las últimas palabras públicas de Michu, recogidas por la revista Semana, en las que dejó clara su postura. Unas declaraciones que, sin saberlo, se convertirían en sus últimas confidencias al mundo y que, sinceramente, merecen ser recordadas. Porque hay algo profundamente humano y sincero en sus palabras. No buscaba protagonismo ni tenía interés en entrar en guerras mediáticas. Según la propia Rocío Flores, su papel siempre fue el de respaldar a Gloria, a José y, sobre todo, a la niña. Nada más. Semana publicó esas reflexiones poco antes del trágico desenlace, en un número donde, curiosamente, compartía protagonismo con otras figuras públicas como Kate Middleton, cuya situación personal también preocupa al mundo. Y ahí estaba Michu, con su mensaje sencillo pero honesto: agradecer a la vida haber llegado a los 33 años y tener la oportunidad de apoyar a quienes más quería. Fue José Fernando quien quiso rendirle ese homenaje, un último gesto hacia la madre de su hija, mientras el resto, en vez de mostrar respeto, parecían más interesados en avivar conflictos familiares. Y mientras tanto, en lugar de estar viendo un gesto de unión, respeto y humanidad ante la pérdida de una mujer que, con sus aciertos y sus errores, siempre luchó por sacar adelante a su familia y, sobre todo, por proteger a su hija, lo que tristemente estamos presenciando es un auténtico espectáculo bochornoso. No hay otro modo de describirlo. Se ha desatado una guerra abierta, sin cuartel, donde parece que lo único que importa es ajustar cuentas personales, airear trapos sucios y perpetuar viejas rencillas familiares. Una batalla pública, notoria y grotesca que se libra en los platós de televisión, en las revistas del corazón y en las redes sociales, sin que a nadie parezca preocuparle lo esencial: el bienestar y la estabilidad emocional de una menor que, en medio de esta tormenta, ha quedado completamente expuesta. Es inevitable preguntarse, y con toda la razón, hasta qué punto este tipo de actuaciones son siquiera legales, ya no digamos morales. Porque resulta escalofriante pensar que, a día de hoy, existan adultos que no solo no priorizan la protección de una niña huérfana, sino que además participan de forma activa en un circo mediático que no hace más que alimentar el morbo y la confrontación. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde queda el respeto mínimo que cualquier ser humano debería tener hacia un menor? Y, lo que es aún peor, ¿por qué nadie pone freno a esta locura? Porque resulta indignante comprobar que la persona que, según parece, ostenta en este momento la custodia o al menos la responsabilidad directa sobre la niña, lejos de refugiarse en la intimidad y volcarse en su protección, se dedica a recorrer los platós de televisión como si su prioridad fuese dar su versión de los hechos o exponer su imagen pública. ¿De verdad alguien en su sano juicio puede considerar esto normal? ¿Es aceptable que, en un momento así, la figura adulta de referencia para esa menor prefiera pasearse por los medios en lugar de velar por su estabilidad emocional y su seguridad? Cuesta muchísimo comprenderlo. Y duele aún más asumir que, por ahora, las autoridades competentes, ya sea el juez de menores, la fiscalía o los servicios sociales, no parecen actuar con la urgencia y la contundencia que una situación así requiere. Porque esto, que algunos quieren disfrazar de conflicto familiar, en realidad es un tema de máxima gravedad. Aquí hay una menor de edad en medio de un fuego cruzado mediático, utilizada como arma arrojadiza y sin que nadie, aparentemente, le garantice la tranquilidad y la protección que merece. Y ojo, que quede claro, esta es mi opinión personal y la sostengo con firmeza. Creo, sinceramente, que esa niña estaría infinitamente mejor bajo el cuidado de Gloria y de Ortega Cano, por muchas cosas que se puedan decir o discutir sobre ellos. Porque al menos ellos, con sus luces y sus sombras, ofrecen un entorno familiar más estable, alejado del plató y del griterío, donde la menor podría recuperar algo parecido a una vida normal, lejos del escándalo permanente. Pero, evidentemente, no soy yo quien debe tomar esa decisión. Eso será competencia de un juez de menores, y confío en que actúe con el rigor y la sensibilidad que la situación exige. Eso sí, lo que parece inminente, y de esto nadie duda,
es la apertura del testamento de Michu y la correspondiente lectura de sus últimas voluntades. Algo que, según ha trascendido, ocurrirá en cuestión de días. Será entonces cuando se despeje, al menos en parte, la incógnita sobre quién tendrá la tutela o la custodia legal de la niña. Y si las palabras del padre de Michu, un hombre que siempre se ha mantenido al margen del escándalo, demostrando ser una figura discreta, prudente y sensata, se cumplen, esa niña no tendrá que preocuparse por nada en el aspecto material. Porque, al menos en eso, parece que su abuelo está decidido a no fallarle. Pero todo este espectáculo, este sinfín de miserias humanas que estamos viendo desfilar día tras día en los medios, no hace más que abrir un debate que, aunque incómodo, es absolutamente necesario. ¿Hasta cuándo vamos a permitir como sociedad que el dolor ajeno se convierta en carnaza? ¿Dónde está la línea que separa la libertad de expresión del derecho a la intimidad y a la protección del menor? Lo que está ocurriendo en torno a esta familia es, sencillamente, desolador. Una tragedia detrás de otra, un escándalo que se encadena con el siguiente, como si estuvieran atrapados en una espiral de autodestrucción de la que nadie sabe, o quiere, salir. Y lo más desgarrador es pensar que la historia de José Fernando, marcada por los desastres personales, los errores y las tragedias familiares, amenaza ahora con repetirse sobre los hombros de su propia hija, como si el peso de la desgracia se heredase de generación en generación. Así que aquí estamos, asistiendo a este espectáculo siniestro con el corazón encogido, sin poder evitar la amarga sensación de estar presenciando algo que no debería estar ocurriendo jamás delante de las cámaras. Solo nos queda esperar, y desear con todas las fuerzas, que, al menos esta vez, alguien sea capaz de anteponer el verdadero interés de la menor a la guerra sucia, al escándalo mediático y a la miseria humana que rodea este asunto. Ojalá se imponga la sensatez y la justicia, y que la niña tenga al fin la oportunidad de crecer rodeada de respeto, cariño y protección. Porque si no es ahora, ¿cuándo será? Nos vemos en los próximos vídeos.